Bienvenidos a un viaje a través de una de las historias más oscuras y complejas de la criminología moderna. Para entenderla, debemos transportarnos a los Estados Unidos de la década de 1970. Era una época de cambios, de crecimiento y de un optimismo que llenaba las universidades y las ciudades. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad, una sombra comenzaba a extenderse, una historia que dejaría una marca imborrable en la sociedad y que décadas más tarde seguiría siendo un caso de estudio fundamental para criminólogos y psicólogos. Esta es la historia de Theodore Robert Bundy, conocido por todos como Ted Bundy. Ted Bundy nació en 1946 en Burlington, Vermont. Su llegada al mundo estuvo envuelta en circunstancias familiares complicadas que definieron sus primeros años. Durante mucho tiempo, le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era, en realidad, su hermana Mayo. Esta confusión sobre su identidad familiar ha sido analizada por innumerables especialistas que han intentado descifrar las claves de su desarrollo psicológico. Eventualmente, su madre, Eleanor Louise Cowell, se mudó con él a Tacoma, en el estado de Washington. Allí, Ted pasó su infancia y adolescencia. Desde afuera, parecía un joven completamente normal. Era inteligente, de buena apariencia, y muchas personas que lo conocieron en su juventud lo describían como alguien educado y carismático. Sin embargo, testimonios posteriores revelaron que desde pequeño mostraba comportamientos extraños. Era un niño reservado, muy observador y a menudo se aislaba de los demás. A medida que crecía, su fachada se volvía más convincente. Durante su juventud, asistió a la universidad, donde curiosamente estudió psicología. También se involucró activamente en la política local, trabajando en campañas electorales y en diversas organizaciones sociales. Para quienes lo trataron en ese entonces, Bundy proyectaba la imagen de un hombre con un futuro brillante. Era articulado, sabía cómo hablar en público y transmitía una sensación de confianza y fiabilidad. Era el tipo de persona que nadie creería capaz de albergar un secreto tan oscuro. Pero a medida que pasaban los años, una serie de eventos inquietantes comenzó a sacudir la tranquilidad de varias comunidades. A mediados de la década de 1970, empezaron a desaparecer jóvenes estudiantes en distintos lugares del estado de Washington. Muchas de ellas eran universitarias, chicas con toda la vida por delante. Al principio, las desapariciones parecían casos aislados, sin conexión aparente. Ocurrían en lugares diferentes y en momentos distintos, pero con el tiempo, los investigadores comenzaron a notar un patrón escalofriante. Las víctimas compartían características físicas similares. La mayoría eran jóvenes de cabello largo y oscuro. Además, todas habían sido vistas por última vez en lugares públicos, como campus universitarios o parques. Los testimonios de algunos testigos comenzaron a dibujar un retrato perturbador. Hablaban de un hombre joven y apuesto que se acercaba pidiendo ayuda. A veces, fingía tener un brazo lesionado y llevaba un cabestrillo. Otras veces, simulaba tener dificultades para cargar libros u otros objetos en su coche. Pedía a las jóvenes que le ayudaran por un momento. Una vez que lograba que se acercaran a su vehículo, la situación cambiaba drásticamente y ya no se las volvía a ver. Durante meses, la policía trabajó incansablemente para reconstruir lo que estaba ocurriendo. Las investigaciones se expandieron más allá de Washington, llegando a estados como Utah, Colorado e Idaho. Con cada nueva desaparición, la urgencia crecía. Las autoridades comenzaron a sospechar que se enfrentaban a un criminal extremadamente organizado y metódico, alguien que se movía constantemente de un lugar a otro, que sabía cómo evitar dejar pruebas y que quizás, por sus estudios, comprendía muy bien cómo funcionaban las investigaciones policiales. Finalmente, en 1975, Ted Bundy fue detenido por primera vez en Utah. Un agente de policía lo paró durante un control de tráfico rutinario, algo que podría parecer un golpe de suerte. Durante la inspección de su coche, el oficial encontró objetos sospechosos, como herramientas que podrían ser utilizadas para cometer crímenes. Sin embargo, en ese momento, no existían pruebas suficientes para vincularlo directamente con la cadena de desapariciones que aterrorizaba a la región, pero esa detención fue la primera pieza clave del rompecabezas. Los investigadores empezaron a conectar los puntos. Varios testigos de diferentes casos habían mencionado un automóvil similar al suyo,
un Volkswagen Beetle de color claro. Algunos incluso recordaban haber escuchado el nombre Ted. Poco a poco, la investigación comenzó a cerrarse sobre él. En 1976, fue formalmente acusado de secuestro. El juicio que siguió atrajo una enorme atención mediática y aquí es donde la historia toma un giro aún más increíble. Bundy, mostrando una confianza y una arrogancia desconcertantes, decidió actuar como su propio abogado en varias etapas del proceso. Esto le permitió moverse con más libertad dentro del tribunal, estudiar los procedimientos y, en última instancia, planificar lo impensable. Durante ese tiempo, sorprendió a muchos con su capacidad para hablar con seguridad y defenderse a sí mismo. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. En 1977, en un acto digno de una película de Hollywood, logró escapar de un tribunal en Colorado saltando por una ventana durante un receso. Su audacia paralizó al país. Fue capturado de nuevo unos días después, pero su determinación no había terminado. Meses más tarde, protagonizó una segunda fuga, esta vez de una prisión. Su escape desencadenó una de las mayores búsquedas policiales en la historia de Estados Unidos. Durante semanas, las autoridades no tenían ni idea de dónde se encontraba. Finalmente, se descubrió que había viajado hasta Florida, y fue allí donde ocurrió uno de los capítulos más trágicos de su historial criminal. En enero de 1978, en una residencia universitaria femenina, varias estudiantes fueron brutalmente atacadas durante la noche. El salvajismo del acto conmocionó a toda la nación y dejó claro que el hombre al que buscaban era más peligroso de lo que nadie había imaginado. Poco tiempo después, Bundy fue detenido nuevamente en Florida, esta vez de forma definitiva, tras ser interceptado por un policía mientras conducía un coche robado. Con su captura final, las pruebas acumuladas finalmente permitieron llevarlo a juicio por los crímenes más graves. El proceso judicial fue un espectáculo mediático sin precedentes. Fue uno de los primeros juicios de su tipo en ser televisado, permitiendo que millones de personas en todo el país siguieran el caso desde sus casas. El contraste entre la apariencia tranquila, educada y carismática de Bundy en el estrado y la terrible gravedad de los crímenes de los que se le acusaba generó un impacto profundo en la opinión pública. La gente no podía entender cómo alguien que parecía tan normal podía ser capaz de cometer actos tan atroces. Finalmente, fue declarado culpable y condenado. Los años siguientes en el corredor de la muerte estuvieron marcados por múltiples apelaciones y procesos judiciales. Durante ese tiempo, criminólogos, psicólogos y agentes del FBI lo entrevistaron extensamente, intentando desesperadamente comprender su comportamiento y su mente. El caso de Ted Bundy se convirtió en uno de los más estudiados en la historia de la criminología moderna, precisamente porque rompía con todos los estereotipos que la sociedad tenía sobre los criminales violentos. Bundy no encajaba en la imagen tradicional del delincuente. Era educado, articulado y podía parecer completamente inofensivo y encantador. Este contraste generó un profundo debate que continúa hasta hoy, sobre la naturaleza del comportamiento humano y sobre cómo podemos identificar señales de peligro en personas que parecen perfectamente normales. Décadas después, su caso sigue siendo analizado en universidades, libros y documentales, no solo por los hechos en sí, sino por las preguntas fundamentales que dejó abiertas. Preguntas sobre psicología, sobre prevención y sobre cómo nuestras sociedades pueden aprender a detectar señales de alerta antes de que ocurran tragedias. Hoy, muchos expertos utilizan este caso para enseñar a nuevas generaciones de investigadores y psicólogos. Les ayuda a comprender mejor los patrones del comportamiento criminal, a mejorar las técnicas de investigación forense y a desarrollar métodos más eficaces de prevención. La historia de Ted Bundy es sin duda una de las más conocidas y aterradoras de la criminología. Pero también es una historia que nos recuerda algo fundamental en comprender el comportamiento humano. Es una de las tareas más complejas a las que nos enfrentamos. Estudiar estos casos no se trata de glorificar el crimen ni al criminal, sino de aprender de la oscuridad para evitar que historias similares vuelvan a repetirse en el futuro. Es una lección sombría, pero necesaria, sobre las máscaras que pueden ocultar la verdadera naturaleza de una persona.
Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.